Bienvenidos misioneros del amor de Dios en Tustin, California. Soy la misionera Eli y el tema del día de hoy es reflexionaremos sobre la vida del santo cura de Ars. Te voy a invitar a que te sientes cómodamente, que respires hondo y profundamente, que te hagas consciente de tu respiración y veas cómo el Espíritu Santo va entrando dentro de ti con ese deseo que se quede en tu corazón. Que tu corazón sea una morada limpia, pura y perfecta para que Él pueda morar. Gracias, Padre Espíritu Santo, te damos por iluminarnos, por guiarnos, por darnos la sabiduría, el entendimiento. Guíanos en este caminito espiritual. Purifica nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones para poder ser guiados por ti y hacer lo que Dios desea de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Todo eso te lo ponemos en el nombre de tu Hijo querido, Cristo Jesús. Amén. Respiramos profundo. Nos llenamos de Dios en la respiración y lo invitamos que se quede dentro de nosotros. El santo cura de Ars, su nombre era Juan María Vianney. Su festividad es el 4 de agosto cuando él entra al cielo. Difundió sus consejos en toda Europa en la parroquia que le fue encomendada en la ciudad de Ars, Francia. Por 40 años sirvió de entrega al servicio a Dios. Fue el cuarto de 6 hermanos y con su sabiduría llevó a muchas almas a Dios. Nació el 8 de mayo de 1786. El santo cura de Ars en Dadilly, Francia. Su padre era Mateo Vianney, campesino y muy trabajador. Su madre era María Velux, de mucha fe y les enseñaba el amor a Dios. En el tiempo en el que él vivió fue el tiempo de la Revolución Francesa y las iglesias eran atacadas, los sacerdotes y las religiosas fueron martirizados. Era una época muy peligrosa para los que profesaban la fe. A los 13 años hace su primera comunión de una manera disimulada junto con otros niños de la región. En el siglo XIX se restaura la libertad de culto en Francia y dejan de perseguir a los sacerdotes y empiezan a abrir las iglesias. Juan María Vianney tenía 13 años y la curiosidad de conocer el catecismo y la vida de Cristo era algo que tenía ese deseo en su corazón. A los 17 años decide que quiere ser sacerdote. Su madre se alegra de la noticia y le da su aprobación. Se alegra de esa decisión que ha tomado. Pero su padre no le da la aprobación hasta después de 2 años le da el permiso. En 1806 ingresó a una escuela eclesiástica en una región vecina. Tenía muchas dificultades para aprender el latín y en 1809 fue llamado al servicio militar. Después cayó muy enfermo y no podía recuperar su salud. Así lo mandaron a la guerra. En 1809 a 1811 buscan a personas que estuvieron en la guerra y que huyeron. A ellos les denominaban desertores y los buscaban para matar. En 1811 tenía 25 años y está en el seminario. Tenía una excelente conducta, pero no podía dominar el latín y lo despiden. Al fin de tantas luchas, en 1815 se recibe el sacerdocio y le mandan al pueblo de Ars. En la iglesia no tenía mucho que hacer. Se dedicó a ir a casa por casa a conversar con las familias. Comía lo que le ofrecían y así logró la apreciación de mucha gente. Siempre cargaba con él rosarios, estampas y medallas y les daba a las personas. Su personalidad era una personalidad atractiva. Hacía que la gente, todos quisieran estar con él. Le gustaba la soledad y el silencio, pequeño de estatura y de mirada dulce y serena. Hacía muchas penitencias por todas las personas.
hasta se daba latigazos por la penitencia de los pecadores. Ayudó al pueblo a quitar toda la maldad que había, porque pues había muchas tabernas. Él hizo actividades para quitar la ignorancia religiosa, hacía caridad, ayudó para ayudar a vencer los vicios, santificó el trabajo y tuvo muchos ataques del demonio. Una vez escuchó que alguien tocaba la puerta y cuando fue a ver no había nada. Otra vez también escuchaba pasos, pero no había nada. Otra vez también se le quemaron las cortinas de su casa. El demonio no estaba contento con lo que el santo cura de Ars iba a hacer, porque aún siendo una persona sencilla, humilde, no podía retener ni siquiera una homilía, y aún así se ponía toda la noche en oración para que Dios le diera esa sabiduría y pusiera las palabras en su boca. Y Dios lo utilizó como ese instrumento de conversión para todas las personas de Ars y de alrededor, para que a través de sus sermones mucha gente encontrara esa salvación, confesaran sus pecados y se arrepintieran y volvieran al camino de Dios. Se la pasaba muchas horas en el confesionario, ayudando a las personas. Hacía confesiones en la mañana y en la tarde. Él no quería lujos, vivía una vida sencilla y todo el dinero que le daban lo utilizaba para los pobres y para reparar la iglesia. En 1823 fundó una escuela para niñas y también aceptó a las niñas huérfanas. Se dice que también en momentos donde no tenían comida, le pidió a Dios que multiplicara el pan y así fue que Dios multiplicó el pan para los enfermos. Murió de 73 años. ¿Qué nos hace meditar la vida del santo de cura de Ars? ¿Qué me gustaría aprender de él, de su ejemplo? ¿No te llega al corazón el ver el ejemplo de entrega y de amor a los demás? Dice la palabra de Dios: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y su fruto perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. San Juan 15:16. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda de Timoteo 1:9. Quédate meditando en esta vida del santo cura de Ars y dile al Señor: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.